Hola, ¿cómo están? Estamos en el primer domingo del año 2025, eh, arrancando con toda la bendición de Dios. Bienvenidos a este nuevo video de este canal, tu canal, Cristian Toriasi, enfocado en temas teológicos, en teología cristiana, teología bíblica principalmente y teología arminiano-wesleyana. En esta oportunidad quiero enfocarme a través de la teología arminiano-weleyana, especialmente el arminianismo. Y quiero hacer una reacción, exposición a un tema que ya traté en otros videos, pero quiero profundizar un poco más, que tiene que ver con el arminianismo y específicamente porque este tema eh, atraviesa el pensamiento teológico actual de la denominación a la cual yo pertenezco, la Iglesia del Nazareno, que, como lo dije, lo presenté en otros videos, nosotros tenemos una teología arminiano-wesleyana. Y cuando hablamos de el arminianismo wesleyano, estamos hablando de una teología que ve a Dios a través del enfoque de un Dios libre, pero que tiene todos sus atributos, tal como la Biblia y el desarrollo teológico de la Iglesia a lo largo de los siglos han planteado, pero que permite el libre albedrío conforme a su gracia y que extiende esa gracia a todos los hombres, a todos. No hay personas elegidas para salvación o personas elegidas para condenación, y que está la posibilidad de rechazarlo. Este Dios, el Dios del arminianismo wesleyano, es un Dios guiado por su naturaleza de amor, pero también por su naturaleza santa. Entonces hablamos de un amor santo, porque desde el wesleyanismo tenemos la postura de la perfección cristiana, la entera santificación, la segunda obra de gracia. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera criticar nuevamente el teísmo abierto. El teísmo abierto, como vamos a ver ahora, pretende incluirse dentro de los distintos enfoques arminianos, porque si bien hubo un arminio y un enfoque que, que se posiciona en su pensamiento, en especial en su rechazo al sínodo de Dort, él y los remonstrantes, podemos ver en la actualidad distintos tipos de arminianismo. Está el arminianismo clásico, también el arminianismo reformado. Hay una nueva versión que ellos no se caracterizan como arminianistas porque rechazan, eh, rechazan la postura, por ejemplo, de la presciencia de Dios y la gracia preveniente, que se le llama el provisionismo, que en algún momento vamos a trabajarlo, que es algo nuevo también, y quiero ver si está involucrado o está conectado con el teísmo abierto, es algo que también quiero estudiar. Y después está el arminianismo wesleyano, el arminianismo desde la postura de Wesley, que es el que
suscribimos en gran parte, supongo, las iglesias de santidad y sí, estoy seguro, la iglesia del Nazareno en la cual yo sirvo al Señor. Por ese motivo, quiero hacer hincapié en este video en que el arminianismo, sea cual sea su enfoque, no tiene nada que ver con el teísmo abierto. Yo lo hablé en otros videos, gracias a mis estudios recientes, pude abrir los ojos al panorama teológico de mi iglesia y descubrí que el teísmo abierto está influyendo de manera fuerte en mi denominación. Y supongo que en otras denominaciones de corte arminiana o wesleyana también, pero yo hablo específicamente de lo que conozco, que es mi denominación, la Iglesia del Nazareno. Eh, hay, hay un teólogo, un doctor, eh, el doctor Thomas Ort, que es nazareno, que yo he hecho una reacción a un, a una noticia de un medio de comunicación digital de Estados Unidos que hablaba acerca de una controversia que hubo con una iglesia que eh, apoyaba las ideas de este teólogo que es teísta abierto, o como él asimismo se hace denominar, un pensador abierto y relacional, que estaba a favor de que en la iglesia del Nazareno se acepte a pleno la teología, diríamos, queer o woke, y se acepte la ordenación de ministros homosexuales, ya sean hombres, mujeres, trans, lo que sea, como le pasó a la Iglesia Metodista Unida. Gracias a Dios, en nuestra iglesia todavía eso está frenado y hubo sanciones, pero yo no quiero hablar de eso porque no estoy seguro. Pero sí estoy al tanto del pensamiento abierto y relacional que este catedrático nazareno, creo que sigue siendo de la iglesia, ha estado difundiendo dentro de mi denominación. Después hay otro teólogo que creo que ya no está con nosotros, que es el doctor Danim, Ray Danim, que escribió un libro muy bueno, que acá lo tengo, Gracia, Fe y Santidad, una teología sistemática wesleyana, eh, que, que es un libro que expone sistemáticamente la teología wesleyana, pero desde un enfoque eh, abierto y relacional, ¿sí? Entonces, y sé que debe haber otros, pero no estoy al tanto porque ya tendría que leer literatura que está en inglés y no tengo acceso a esos libros por ahora, así que voy a trabajar con lo que tengo a mano. Y creo que con Danin y con Ort es más que suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es reaccionar a una página que está en internet de nuestros hermanos pentecostales arminianos, ¿sí? Son pentecostales que asumen su identidad arminiana, su enfoque teológico arminiano. Y vamos a ver desde su visión cómo ven al teísmo abierto, ¿no? Y vamos a ir reflexionando en cuanto a eso y aplicándolo a a la situación que pasa
en mi denominación o en cualquier otra denominación donde el teísmo abierto sea abrazado. Acordate que el teísmo abierto es esa posición acerca de Dios en el cual Dios en ciertos aspectos es finito y relacional. Si bien esta finitud de Dios no llega al punto del deísmo finito, en cual Dios es impotente ante las acciones del mal, vamos a ver que está relacionado con un pensamiento filosófico que habla acerca de la finitud estructural de Dios como el paneteísmo. Y, por ejemplo, el doctor Thomas Oort, en uno de sus escritos que voy a exponer ahora, se presenta abiertamente paneteísta. Entonces, yo como nazareno tengo que saber qué significa ser paneteísta y cuál es la relación con el teísmo abierto. Esencialmente el teísmo abierto dice que Dios para poder relacionarse no puede ser inmutable, no puede estar lejos de la creación, no puede conocerlo todo. Por lo tanto, en cuanto a su conocimiento, si bien reconocen, y yo creo que hay cierta incongruencia en afirmar que Dios es omnisciente, pero no lo es, no lo es tanto, o es omnisciente o no es omnisciente. O Dios puede conocer todo antes o no lo hace. Entonces, eh, principalmente el teísmo abierto dice que Dios no conoce todo lo que está por venir, no lo conoce porque el futuro en sí no está desarrollado. Dios es muy parecido a nosotros, Dios se interrelaciona con nosotros de una manera tal que eh, Dios no puede conocer el futuro, Dios no puede controlarlo todo, Dios no puede, bueno, hacer muchas cosas que la Escritura dice que él hace y que la Iglesia a lo largo de los siglos ha desarrollado acertadamente en base a la Escritura. Bueno, sin más dilación, voy a comenzar a reaccionar. Voy a exponer el artículo, que es muy interesante. Voy a ir leyéndolo y vamos a ir reflexionando, ¿sí? Si tenés alguna pregunta, por favor, después que termine el video, quédate hasta el final. Espero que sea de tu agrado y de gran bendición. Siempre cuando hablo de estas personas que son catedráticos o que fueron catedráticos y que son y fueron eminencias, obviamente yo soy simplemente un pastor, un teólogo que eh, quiere seguir conociendo la verdad. Yo sé que la verdad está en una sola persona, en Jesús de Nazaret, el Mesías, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Pero quiero seguir conociendo. Y también siento la responsabilidad de poder, con lo poco que puedo aportar, con mis capacidades, eh, poder presentarles todas las aristas de la verdad, de la verdad, todas las aristas. No que se conozca una parte, sino todas las aristas, la amplitud de esa verdad, ¿sí? ¿Y por qué el conocimiento teológico es importante para nuestro andar como parte de la Iglesia de Cristo, como personas? ¿Sí? Así que vamos a comenzar. Voy a compartir. Como siempre les pido paciencia porque tarda un poquito, a veces la compu no me ayuda mucho. Si te gusta este video, por favor, deja un like. Si no te gusta, deja un dislike.
Por favor, comenten el video, ya sea que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, por favor, les pido que comenten el video. Y si no lo hicieron, que sean parte de este canal y puedan suscribirse. Bien, vamos a compartir. Esperen un poquito. Estamos. Esperen un poco. Bueno, a ver, está un poco lagueada la compu. Esperen un poquito. Vamos a estar, les anticipo un poquito lo, lo que voy a hacer. Voy a presentar este artículo que es interesante, que contrapesa lo que es el arminianismo con la propuesta del teísmo abierto, porque muchos de los pensadores del teísmo abierto, en un modo de, de libre interacción, como el calvinismo, pero no como el calvinismo, sino de una libre interacción con un libre albedrío que llega al punto en que Dios no interviene para nada. Yo como arminiano creo que Dios interviene y también estoy de acuerdo que Dios se relaciona en amor, pero Él interviene, Él gobierna, Él controla y Él sabe todo lo que pasó, pasa y pasará. Porque eso es lo que me dice la palabra de Dios. Lo que sí, como arminiano, estoy seguro que Dios no elige o no eligió antes de la fundación del mundo los que van a ser salvos y los que se van a condenar. Estoy seguro de que la gracia de Dios es para todos. No hay elegidos en ese sentido, es para todos la gracia de Dios. También estoy seguro que, dada esa libertad y esa responsabilidad que yo tengo y el obrar de la gracia preveniente en mi vida, yo puedo rechazar la salvación y puedo apartarme del camino del Señor y perder la salvación, ¿sí? En esos puntos, eh, yo como arminiano estoy seguro. Ahora, cuando incidimos un poquito más y vamos a los temas de, por ejemplo, el gobierno de Dios, la relación de Dios con la creación, ahí tenemos que eh, excavar un poco más en el conocimiento teológico y bíblico, pero yo no me puedo escapar de lo revelado en las Escrituras. Tampoco puedo escaparme de lo que me revela la teología natural, la naturaleza, la historia. No puedo huir de eso para decir, bueno, Dios no interviene en todo y si interviene, lo hace desde su amor y no controla. No, porque vemos que Dios controla. Vemos que Dios es un rey. Vemos que Dios lo hace a través de su amor, pero aún sus enemigos tienen que sujetarse a él y rendirle cuentas.
Y vamos a ver que eso no es lo que dice o lo que propone el teísmo abierto. Así que para tener todo esto en claro, me pareció bueno presentar este material del pensamiento pentecostal arminiano. Leí varios artículos de estos hermanos y son muy buenos. Así que vamos a ir reaccionando. El tema es, el teísmo abierto no es arminianismo, es herejía. Es interesante, ¿no? Porque acá no solo demarca al teísmo abierto del arminianismo, sino que acusa de herejía al teísmo abierto. Vamos a ver lo que dice. Después yo voy a presentar algunas cosas puntuales acerca del teísmo abierto desde el pensamiento del teísmo abierto para que ustedes puedan decir si es o no herejía. Bien, comienza exponiendo una declaración de la Sociedad de Evangélicos Arminianos. Dice, creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas, que posee un conocimiento perfecto y exhaustivo del pasado, presente y futuro. Y yo como arminiano lo creo porque esto es lo que nos dice las Escrituras. El conocimiento de Dios es perfecto, no es finito, no es un conocimiento que se va construyendo de acuerdo a sus experiencias con nosotros o su interrelación con nosotros, que eso es lo que propone el teísmo abierto o la teología abierta. Por eso vamos a ver lo que argumentan estos hermanos para sostener que el teísmo abierto no tiene nada que ver eh, con el pensamiento arminiano y el teísmo abierto es una herejía. El artículo es de Fernando E. Alvarado y comienza así. El teísmo abierto, también conocido como apertura teológica y la apertura de Dios, es un intento de explicar la presciencia de Dios en relación con el libre albedrío. Bien, acá nos presenta las bases generales del pensamiento abierto en cuanto a que se centra en la perfección de Dios de conocer de antemano lo que ha de suceder, que no es lo mismo que la omnisciencia, que es el conocimiento pleno y total, pero está relacionado, y el libre albedrío del ser humano, la capacidad que tiene el ser humano de tomar sus decisiones en cuanto a Dios, en cuanto al gobierno de Dios y la responsabilidad en esas decisiones, ¿no? El argumento del teísmo abierto esencialmente es este. Los seres humanos son verdaderamente libres. Si Dios conociera absolutamente todo el futuro, los seres humanos no podrían ser realmente libres. Por lo tanto, Dios no sabe absolutamente todo sobre el futuro. Bien, lo propone en un simple silogismo para que podamos entender la idea, ¿no? Tenemos dos premisas y una conclusión. Este es un silogismo, un pensamiento lógico, ¿no? Una afirmación lógica. El teísmo abierto sostiene que el futuro es desconocido. Por lo tanto, Dios conoce todo lo que puede ser conocido, ¿no? Entonces ahí ya Dios está muy caracterizado como nosotros, criaturas finitas. Pero él desconoce el futuro. El teísmo abierto basa esta
estas creencias en partes de las escrituras donde se describe a Dios como arrepintiéndose o sorprendiéndose o cambiando de parecer, ¿no? Entonces tenemos acá algunos pasajes conocidos, ¿no? Que hablan acerca de que Dios se arrepiente o que a Dios le duele, eh, como Génesis 6:6, Génesis 22:12, Éxodo 32:14 y Jonás 3:10. Que tranquilamente esos pasajes, entendiéndose de su contexto, pueden verse o como antropomorfismo, que era una manera muy habitual de los escritores bíblicos de poder pasar aquello que se entiende desde la revelación a algo, eh, a una realidad más humana, ¿no? Dios trabajando con sus manos, Dios comiendo, Dios con plumas como un ave. Obviamente que Dios no es así, entonces es una figura que ayuda al mejor entendimiento de aquel que se acerca a la revelación, ¿sí? No significa que Dios sea así. Entonces, por un lado podemos entenderlo como un antropomorfismo, es decir, poner a Dios como si fuera un ser humano para entenderlo mejor, sabiendo que Dios en sí no es un ser humano. Después podemos entender también esas reacciones en el contexto de la misma ontología de Dios, sabiendo que Dios puede sentir. Dios se le puede describir en sí como una persona. Entonces, Dios, como una persona, manifiesta sentimientos. Y el hecho que manifieste sentimientos no significa que Dios sea finito. La manifestación de sentimientos no implica finitud para Dios, sino que habla de el ser de Dios. Habla de la naturaleza de lo que es Dios en sí, que está bien descrita en la revelación bíblica y especialmente en Jesucristo, que es la máxima revelación de Dios. Bien, vamos a seguir. Arminianismo y teísmo abierto. En general, los teístas abiertos quieren ser considerados arminianos. La mayoría de ellos eran arminianos antes de convertirse en teístas abiertos. Por tal razón, todavía se consideran a sí mismos como arminianos. Son pocos los teístas abiertos que saltaron desde una versión de la teología reformada o calvinista al teísmo abierto. En general, los arminianos se oponen a la inclusión de los teístas abiertos entre sus filas, negándose a tratar el teísmo abierto como una variación del arminianismo. Y hay muchas razones para eso. Y yo estoy entre ellos. Me parece que el teísmo abierto no tiene nada que ver con el arminianismo. Entre los evangélicos, el arminianismo ha sido aceptado como una tradición respetable, incluso por la mayoría de los evangélicos reformados, que están totalmente en desacuerdo con él. Por ejemplo, ¿quién podría dudar seriamente que John Wesley sea considerado evangélico? Aunque hay algunos calvinistas y luteranos que quisieran hacer exclusivamente suya la etiqueta de evangélico y excluir a los arminianos, tal actitud no es vista con buenos ojos por la mayor parte del evangelicalismo moderno. Esto es verdad, ya que consideran a los arminianos sus hermanos en la fe. Y lo mismo, los arminianos consideramos a los hermanos calvinistas como hermanos en la fe hasta que, no sé, rechacen alguna doctrina fundamental, pero son nuestros hermanos.
Si el teísmo abierto fuese considerado arminiano, eso les daría a los teístas abiertos una voz, un lugar en la mesa entre los evangélicos. Por otro lado, los arminianos que se oponen al teísmo abierto, e incluso algunos arminianos que simpatizan con el teísmo abierto, se oponen a que éste se incluya como una variedad del arminianismo, porque da crédito a la afirmación de los críticos calvinistas de que el arminianismo conduce al teísmo abierto, que afirman que es herejía. Para la mayoría de los arminianos, el teísmo abierto no es parte de sus filas, ni debería llegar a serlo. Yo creo eso, no debería ser parte de una denominación arminiana. Este mismo conflicto ha surgido también entre los arminianos evangélicos sobre el molinismo y su enseñanza del conocimiento medio o de todas las posibilidades, si es o no una versión válida del arminianismo. Muchos arminianos sí creen que Dios tiene conocimiento medio y lo usa en su providencia y predestinación de las personas. Incluso algunos estudiosos arminianos argumentan que Arminio era un molinista, lo cual es totalmente falso, ¿no? Otros arminianos se oponen rotundamente al conocimiento medio y especialmente a cualquier idea de que Dios lo usa en la providencia y la predestinación. Bien, ¿qué define al arminianismo? Lo que define al arminianismo. Si el calvinismo desea ser distinguido por su defensa de la soberanía de Dios, la clave del arminianismo es la defensa o su defensa del carácter de Dios. Y acá estamos 100% de acuerdo. Nosotros nos centramos en el carácter de Dios, un carácter de amor, de santidad, de justicia, un carácter que está relacionado con su gracia para con las criaturas caídas. Eso es lo que distingue en forma principal al arminianismo del calvinismo. Todos los arminianos creemos que el Dios del calvinismo no puede ser entendido lógicamente como perfectamente bueno y amoroso, y que solamente el arminianismo hace posible lógicamente ver a Dios como perfectamente bueno. O sea, si Dios tiene su grupo selecto de salvos y su grupo selecto antes de que estos nacieran e hiciesen cualquier cosa de eh, condenados, entonces Dios en sí tendría que ser considerado el autor del mal, como muchos critican. Dios en sí no solo no revela su omnipotencia, sino que revela su impotencia de cambiar la situación. Ahora, si el hombre es elegido en Cristo y si la elección es en Cristo Jesús, tal como dice Efesios capítulo 1 a partir del versículo 2, entonces ahí cambia la cosa. Ahí vemos a un Dios amoroso que sí realmente quiere y puede cambiar la situación del ser humano a través de su Hijo Jesucristo, que es la máxima demostración de su amor para con todos los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree, no para el elegido, no para el que fue apartado desde antes de la fundación del mundo, no, para que todo aquel que cree, la condición es creer. La condición es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado para salvarle, que es la demostración palpable del amor de Dios para librarnos de la condenación con solo creer, ¿no?
Obviamente en este creer está el acto del arrepentimiento, la contrición, alrededor está la obra del Espíritu Santo, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, aceptar. El calvinismo dice que no podemos creer por nuestra cuenta, por lo dañada que está nuestra naturaleza a causa del pecado. Por lo tanto, primero Dios nos regenera y después creemos. Ahora, entendemos que el ser humano, a pesar del daño del pecado, y con el respaldo de la gracia preveniente, y esto es arminianismo puro, puede decidir creer en el mensaje salvador, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y ser salvo, y ser libre de toda la condenación, y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, ser resucitado de esa condición de muerte espiritual, por solo creer, por solo aceptar. Bien, vamos a avanzar un poquito porque el artículo es largo. Quería mostrarles otra cosa. Sí, por supuesto, el libre albedrío es una clave de la teología arminiana y la gracia preventiva o preveniente como la fuente del libre albedrío con respecto a la aceptación del evangelio por parte de una persona. Pero el libre albedrío es por el carácter de Dios. Dios es libre y soberano, por tanto nosotros también somos libres para elegir los caminos de Dios o no. Los arminianos, al menos los arminianos evangélicos, no creemos en el libre albedrío de manera humanista. Creemos en la voluntad liberada por gracia, es decir, capacitada por la gracia de Dios, porque creemos en la bondad relacional de Dios. Por eso puede haber, sin que nosotros nos tengamos que aceptar las ideas teístas abiertas, podemos entender a Dios como un Dios relacional, un Dios de amor que se relaciona y que igualmente puede conocer todas las posibilidades, todo el futuro, todo el presente y todo el pasado, tal como dice la Escritura. Bien, pero un poquito que se la dio. Es, por ejemplo, por ejemplo, es el punto de ruptura entre el molinismo y el arminianismo, ya que el molinismo plantea interrogantes sobre la bondad de Dios en la medida en que sugiere que Dios usa el conocimiento medio para determinar decisiones y acciones de las personas. Nosotros no pensamos de esa manera. Dios no determina nuestras acciones. Dios las conoce, sí, Dios las conoce y creo que también todas sus posibilidades, porque cada decisión que vos tomás es un mundo que vos abrís, pero Dios no determina eso, porque nosotros tenemos la capacidad por parte eh, de la gracia de Dios, la gracia preveniente, para poder decidir transitar esos caminos o no. Bien, vamos a seguir. Este punto es importante para describir qué es y qué no es el arminianismo. Sin embargo, el arminianismo es esencialmente no determinista. No es determinista. El determinismo divino, in- incluso en su forma molinista, conduce lógicamente, inexorablemente, al mismo problema que el calvinismo clásico, una sombra proyectada sobre la bondad de Dios.
El tema, por supuesto, es la intencionalidad divina con respecto al pecado y al mal, y especialmente al infierno. Por lo tanto, resulta irónico que algunos arminianos sean molinistas y que el molinismo exista entre los arminianos. Por eso, el molinismo no es aceptable si vos sos arminiano. O sea, hay una contradicción. O Dios decide por conocimiento, o Dios conoce pero no decide, sino que te permite decidir a vos. Esa es la diferencia entre el molinismo y el arminianismo. El teísmo abierto, por otro lado, está más cerca del corazón del arminianismo en cuanto a que el carácter de Dios es absolutamente bueno. El teísmo abierto enfatiza en la perfección del amor de Dios, más que otras perfecciones. Ahora, el autor del artículo presenta las diferencias entre el arminianismo clásico y el teísmo abierto. Esto es interesante, vamos a ver esas diferencias. Dice, cuando el teísmo abierto apareció por primera vez en la escena evangélica, con la publicación de The Openings of the Gods, a mediados de la década de 1990, muchos de los principales líderes evangélicos protestaron enérgicamente al respecto, negándose a aceptar el teísmo abierto como una opción evangélica legítima. Muchos arminianos, identificando ciertos peligros y errores teológicos en el teísmo abierto, lo rechazaron de inmediato. Los calvinistas, por su parte, vieron en el teísmo abierto una herejía peligrosa. Otros argumentaron de forma maliciosa que el teísmo abierto es el arminianismo, ya sea como una rama de él o argumentando que el teísmo abierto es el arminianismo llevado a su extremo lógico. Es decir, que algunos dijeron, especialmente los calvinistas, que el teísmo abierto no es más que una posición arminiana extrema, ¿no? Y vamos a ver que esto no es así. Arminio no era ateísta abierto, es cierto. Él rechazó el supralapsarianismo. Arminio creía en la doctrina de la divina providencia sobre todas las cosas. Creyó en la soberanía de Dios y creyó que Dios conoce todas las cosas desde el principio hasta el final. Esto claramente va en contra de la enseñanza del teísmo abierto que, en esencia, cree que el futuro está parcialmente abierto en el sentido que no todas las decisiones de las criaturas de libre albedrío son conocidas por Dios, sino que Dios aprende. Vamos a enfocarnos en esta palabra. Dios aprende, ¿sí? Dios está en constante crecimiento con experiencias, porque eso es el aprendizaje. El aprendizaje no es memorizarse algo, el aprendizaje es compartir o experimentar cosas que te van ayudando a crecer. Dios está en crecimiento, Dios está en proceso de maduración, quiere decir esencialmente el teísmo abierto. Entonces, Dios aprende de las decisiones que tomamos y las ajusta a su plan. Arminio, por otro lado, creía que todo sucede de acuerdo con el propósito soberano de Dios y, si bien Dios no es la causa directa de todo, todas las cosas caen bajo su escrutinio y la mirada de su ojo soberano. Dios, en su omnisciencia, sabe todas las cosas, como dice Isaías 41:23. Este es uno de los atributos naturales de Dios. Digan que nos depara el futuro, así sabremos que ustedes son dioses. Hagan algo, bueno o malo, para llevarlo, para verlo, perdón, y llenarnos de terror. Esta está en la versión NBI. No solo conoce el pasado y el presente, sino que también conoce el futuro. Jesús mismo, siendo Dios en la carne, sabía todas las cosas. Jesús,
que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les preguntó a esos soldados que lo iban a tomar como prisionero, ¿no? Entonces, hay mucha base bíblica para apoyar que a pesar de que Dios respalda y nos capacita en la libertad y la responsabilidad, Dios conoce todo, eh, perdón, el pasado, el presente y el futuro. Está bajo su control. Obviamente acá impera el amor. Acá gobierna en amor, pero un amor justo, santo, que controla, que tiene todo poder. ¿Sí? Bien, los arminianos sostenemos que Dios es soberano y que el futuro está parcialmente abierto, perdón, no está parcialmente abierto, sino que todos los eventos, todos los pensamientos, todas las acciones, todas las palabras, etcétera, son conocidos por Dios antes que tengan lugar. Hay un pasaje que dice, ustedes hablarán y yo y antes que me pidan yo les responderé. O sea, ¿cómo podemos decir que Dios no puede conocer, que conoce parcialmente, si la revelación habla que Dios conoce todo aún antes de que incluso nosotros lo conozcamos? La profecía no tendría sentido. El ministerio de Jesús, que está bajo un programa profético estricto, si bien no totalmente claro, porque recordemos que la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento y a lo largo de la historia de la Iglesia es una revelación progresiva. Así Dios lo ha determinado. Entonces, progresivamente Dios ha eh, expuesto su programa profético en Cristo, en su Mesías. Ahora, este programa está detallado. Este programa habla que el Mesías tenía que morir. Jesús lo dice. No está escrito que el Mesías tenía, el Cristo tenía que padecer. Te lo voy a leer. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Acá. 24 a partir del versículo 25, cuando Jesús habla a sus dos discípulos que iban a Emaús, de camino a la aldea de Emaús, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Acá Jesús está poniendo su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección dentro de lo que los profetas habían dicho que tenía que pasarle al Mesías. No era necesario, verso 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que Jesús cumplió todo lo que ya estaba previsto. Ni hablar el Evangelio de Mateo, que Mateo se la pasa todo su Evangelio haciendo una concordancia con los hechos puntuales de Jesús y las profecías que hablaban de esos hechos puntuales, su nacimiento, eh, la muerte de los de los niños en Belén, su vida a Egipto, eh, su estancia
en Nazaret, será llamado Nazareno, su ministerio de sanidad y un montón de cosas más. Su presentación del ministerio mesiánico en la sinagoga, donde él dice, lee el capítulo 61, lo que para nosotros hoy es el capítulo 61 de Isaías, y dice literalmente, esta profecía se cumplió hoy. Si era una profecía, era algo que estaba declarado desde antes para que se cumpliese, o sea que Dios le revela al profeta algo que va a pasar en el futuro, y estamos hablando de más de 400 años que fue revelado y que Jesús dice, esto se cumple hoy delante de sus ojos. Entonces no podemos decir que Dios no puede ver ni prever el futuro ni controlarlo, porque va en contra de lo esencial del mensaje del Evangelio, que Cristo cumplió las palabras proféticas. Si no, tendríamos que tergiversar todo el ministerio de Jesús y decir que Jesús fue un improvisado que más o menos trató de hacer algo que eh, fuera el mejor plan, porque para el teísta abierto, aunque asegura que Dios planifica, que tiene un propósito, Dios no puede saber si ese plan se va a dar o no. Sin embargo, desde el arminianismo, nosotros aceptamos que Dios planifica y que Dios tiene un propósito y que conoce todo, todas las posibilidades de ese plan. Ahora bien, nosotros, al contrario del calvinismo, decimos que Dios permite que vos dentro de su planificación tomes los caminos que a vos te parezcan. Dios te va a guiar, Dios por medio de su espíritu va a estar ahí trabajando. El enemigo va a tratar de desviar porque el enemigo no conoce, el diablo no conoce todas las cosas, Dios sí. Ahora, Dios conoce lo que va a pasar si vos elegís, si no elegís A y elegís B. Nosotros como raminianos creemos eso porque eso es lo que dice la Escritura, que Dios conoce todas las posibilidades. El teísmo abierto atenta contra la omnisciencia y la presciencia de Dios. Ya de por sí eso es una herejía, porque la Iglesia ha aceptado desde el siglo primero en adelante la omnisciencia y la presciencia de Dios, absoluta y total. Bien, vamos a unos puntos interesantes. Dice, los arminianos sostenemos que Dios es soberano y que el futuro no está parcialmente abierto, sino que todos los eventos, todos los pensamientos, todas las acciones, todas las palabras, etcétera, son conocidos por Dios antes de que tengan lugar. ¿Cómo reconciliar esto con el libre albedrío? Fácil, los arminianos apelamos al conocimiento previo y exhaustivo de Dios. Dios conoce de antemano los eventos, elecciones, palabras, etcétera, antes de que tengan lugar, y Él o bien permite que eso suceda o impone su voluntad soberana, porque también Dios impone su voluntad soberana. Cuando se trata de la salvación, creemos que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y creemos que Él ha dado a su Hijo unigénito para cumplir su voluntad y que puede ser salvado todo aquel que cumpla las condiciones que Dios mismo, por su soberanía, ha impuesto para alcanzar la salvación, es decir, tener fe en Jesús, creer. Y están todos estos textos, Juan 1:12, 13, 3:16, 17, 5:24. Bien, te animo a que los puedas leer vos, no tengo tiempo para ir trabajando en cada uno de ellos. Bien,
Dice, muchos teístas abiertos se autodefinen como arminianos, se dan cuenta de que, que parte de su teología es arminiana, pero se dan cuenta también de que gran parte de lo que creen acerca de la presciencia de Dios no se basa en las obras de Arminio. Son libres de mantener sus creencias sobre el futuro y las decisiones libres de los hombres, pero el teísmo abierto no es el arminianismo. Bien. Vamos a avanzar un poquito más, que quería presentar otra cosa, no quiero que sea muy largo el video. Esto sí es bueno que lo veamos. Peligros evidentes en las afirmaciones del teísmo abierto. Bueno, acá el autor dice que lo reconozcan o no, las afirmaciones del teísmo abierto son sumamente peligrosas. Estamos acá. Esperen que está un poquito lenta mi máquina. Esperen un poco. Bien. Dice, los teístas abiertos jamás dirán que Dios es débil o impotente. Sin embargo, esa es la conclusión lógica a la que lleva su doctrina. Ellos dicen que Dios en su amor es implacable, es todopoderoso, pero si no puede prever, si no puede controlar, porque eso es una afirmación básica del teísmo abierto. Dios no controla, Dios no gobierna. La Biblia dice que Él pone y saca reyes. O sea, un Dios que no pone ni saca reyes. Algunos teístas abiertos pueden decir, bueno, pero Dios influencia, o sea, ejerce su influencia de manera que se puedan dar las acciones humanas para que los reyes caigan o los reyes suban, ¿no? Pero no es lo que dice la Escritura. Cuando los profetas afirman que Dios pone y saca reyes, es eso, que Dios ejerce su voluntad o no, porque es libre de ejercerla o no, para poner o deponer una autoridad humana, para permitir que esa autoridad haga lo que quiera hacer o no. Y eso no viola el libre albedrío porque está dentro del gobierno de Dios. Y cuando se opone a su voluntad, entonces Dios ejerce su soberanía. Nosotros aceptamos la soberanía de Dios tal como dice la Escritura. La soberanía en el amor, basada en el carácter santo de Dios. Bien. Después dice acá, ellos dicen que Dios es capaz de predecir y ordenar ciertos eventos futuros debido a que es capaz de trabajar en el mundo y hacer que pasen ciertos acontecimientos cuando haya necesidad de estos. Por lo tanto, Dios pudo inspirar a los escritores del Antiguo Testamento a profetizar ciertos eventos y entonces pudo asegurarse de que esos eventos ocurrieran en el momento preciso. Sin embargo, eso está lejos de presentar a Dios como plenamente soberano, lo cual sí enseñan las Escrituras. A Dios lo llama el Dios soberano. Un Dios soberano es aquel que ejerce su libre voluntad y que nada ni nadie la tuerce cuando Él la ejerce. Puede ser que él se arrepienta o se use ese término para hablar de que Dios se arrepienta, pero ese arrepentimiento está dentro de su soberanía, de su elección soberana, no de su carácter cambiante, no de su naturaleza cambiante, sino que está dentro de su naturaleza soberana. Bien, a ver si puedo.
Aún más, los teístas abiertos afirman que ellos no niegan la omnisciencia de Dios. Ellos de la misma manera, eh, como hacen los teólogos clásicos, declaran que Dios es indudablemente omnisciente. Pero ellos se diferencian en que Dios solo puede conocer lo que es conocible y debido a que el futuro no ha sucedido todavía, él mismo no puede ser conocido ampliamente por Dios. Más bien, Dios solo conoce ampliamente el presente, incluyendo las inclinaciones, los deseos, los pensamientos y esperanzas de todas las personas, tal como tal Dios no es el Dios de la Biblia. Para empeorar las cosas, en el teísmo abierto se puede cometer errores debido a que él no conoce todas las cosas. O sea, Dios, perdón, Dios puede cometer errores. Ah, bueno. Acá el teísmo abierto está entrando en la categoría de los teísmos finitos, donde Dios sí o sí tiene que aprender, tiene que relacionarse y deja de ser la perfección absoluta. De acuerdo con el teísmo abierto, Dios también toma riesgos y se adapta a las escogencias del libre albedrío de las personas. Ellos afirman tener apoyo bíblico para esta posición al citar escrituras donde Dios se arrepiente, ¿no? Bueno, Isaías 32:14, perdón, Éxodo 32:14, Isaías 5:3 al 7, Génesis 22:12. Finalmente, el teísmo abierto presenta al Dios de la ortodoxia cristiana como distante, controlador e inflexible, mientras que el Dios de la apertura se involucra, se adapta, es amoroso, interactúa y cuida de la humanidad. Todo eso es un atractivo humanísticamente hablando, pero no encaja con lo que la Biblia dice de Dios. Y ahí es donde reside el problema. Un Dios que no encaja con la descripción bíblica del Ser Supremo no es un Dios real, sino una creación de la mente humana. Y yo estoy de acuerdo con esto. El teísmo abierto es una reacción, una teodicea que intenta explicar por qué parece que el mal, en todas sus variantes, moral y natural, eh, avasallan a la creación y y que ese avasallamiento del mal parece no encajar con el Dios soberano, eterno, todopoderoso de las Escrituras. Obviamente eso no ese pensamiento no es entender lo que dice la Biblia acerca de Dios en su contexto. Creo que lo hemos hablado en otro video de que Dios elige crearnos con la posibilidad de elegir y al tener la posibilidad de elegir está la posibilidad de alejarnos de Él, está la posibilidad de rechazar su voluntad, está la posibilidad de vivir una vida de independencia de Dios, de tener un conocimiento de lo malo y lo bueno, de manera que nosotros nos alejemos de su perfecto amor y su perfecta santidad. Ahí vemos, por ejemplo, la figura del árbol del conocimiento del bien y del mal y cómo Satanás envolvió a Eva para que codiciara esa fruta. Si, si Dios, si Dios no puede conocer el futuro, Dios no puede prever, Dios no puede ganarle al mal. Dios está viendo la manera, la forma de ganarle al mal, y no es lo que dice la Biblia, porque ni bien cae el ser humano, Dios ya tiene preparado su plan de salvación. Dios ya tiene preparado en Cristo, en la simiente de la mujer, tiene preparada la salida y la destrucción del mal que está
en Jesucristo. Por lo tanto, el teísmo abierto falla al poner a un Dios finito, impredecible, eh, incapaz, de acuerdo al concepto humano del amor, no al concepto humano, perdón, del amor bíblico, sino un concepto humano del amor, incapaz de hacer cosas que eh, desde el concepto humano del amor nos parecerían atrocidades, como por ejemplo que Dios castigue a los cananeos, que Dios destruyera a los primogénitos egipcios. O sea, desde el teísmo abierto se descarta como un invento, como un cuento, y se entra casi en la misma crítica que hacen los ateos, como un Dios que hace esas cosas puede ser un Dios de amor. Entonces, literalmente el teísta abierto tiene que decir, no, esas historias fueron inventadas por los judíos para poner en evidencia el poder de Dios, controlando la situación de la esclavitud de su pueblo, trayendo la revancha de su pueblo para con los egipcios, pero eso no ocurrió porque Dios no puede ser así. Entonces, tenemos todas estas incongruencias, no solo teológicas, sino también hermenéuticas y exegéticas, en donde tenemos que desfigurar la Biblia. Cuando se habla de profecías, el teísta abierto habla de que, que esa parte del libro fue escrita muchos siglos después por una mano desconocida. ¿Por qué? Porque no aceptamos que Dios pueda ver ciertos eventos del futuro, o todos los eventos del futuro, por ejemplo. El libro de Apocalipsis dice que cómo Dios va a detener el mal para siempre, cómo Dios va a detener a los agentes de lo malo para siempre. Entonces, no, el teísta abierto te va a decir, no, el Apocalipsis es un libro simbólico que solo se debe aplicar para el siglo primero. Entonces, si es un libro simbólico, es un libro alegórico, entonces toda su enseñanza tiene que ser alegórica y no aplicable a la vida. Y muchos aplican lo que dice el libro Apocalipsis a la vida de la iglesia, como por ejemplo la enseñanza de las siete iglesias, que es lo que más se predica del Apocalipsis. Pero ¿para qué predicar si eso es solo un conocimiento simbólico, algo que no sirve para nosotros? Tendríamos que ser preteristas. El preterismo dice que el Apocalipsis y toda la profecía es para el siglo primero y nada más. O sea, hay muchas incongruencias, demasiadas, ¿sí? De parte de este artículo voy a dejarlo acá porque se va a hacer muy largo, todavía hay un montón de cosas. Después en otro video vamos a seguir trabajando donde nos quedamos en este artículo. Yo quería presentarles, voy a dejar de compartir para compartir otra cosa. Yo quería presentarles directamente desde el pensamiento abierto y relacional que está dentro de, creo que todavía está dentro de mi denominación de la Iglesia del Nazareno, de la mano del doctor Thomas Oort. Quiero presentarles un fragmento de su pensamiento. Escribió un libro acerca del teísmo relacional y quiero presentárselo. Esperen un poquito. Ahí vamos. Ahí está. Vamos a volver a compartir, pero quiero compartirles otra cosa. Ahí.
Ahí les comparto. Es una porción de un libro que escribió el doctor Thomas Ort. Ya hemos hecho algún análisis sobre este libro. Me parece importante porque es una voz fuerte acerca de el pensamiento teísta abierto, ¿no? Abierto y relacional. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí estamos. Bien, me voy a mover un poquito. Voy a ampliar un poco más. Estamos. Bien. Bueno, acá el doctor Thomas Ort presenta su visión acerca de Dios de forma amplia y la categoriza dentro de una visión no muy teológica, sino más filosófica, que es conocida como el panenteísmo. El panenteísmo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor Ort acerca de su visión abierta y relacional desde este enfoque panenteísta de Dios. Dice acá el doctor Ort: si encuestáramos a pensadores abiertos y relacionales, sospecho que muchos dirían que el segundo atributo divino más importante después del amor es la presencia universal y experiencial de Dios. Conectemos la relacionalidad de Dios que exploramos anteriormente, con la omnipresencia de Dios. Los creyentes abiertos y relacionales piensan que Dios está presente y se relaciona con toda la creación. Los arminianos también pensamos eso. Muchos lo llaman panenteísmo, que significa todo en Dios. Difiere del panteísmo, que dice que todo es Dios, como de la teología convencional o el teísmo clásico, que dice que nada está en Dios, aunque en realidad no es así, porque estamos en la esencia, la creación es parte de la esencia de Dios, pero eso después lo vamos a ver en otro video. Los estudiosos han descifrado las implicaciones del panenteísmo y no hay consenso sobre todo lo que implica. En una conferencia académica noté más de una docena de significados dados a la palabra. Lo que está en juego es lo que queremos decir con él. ¿Qué significa para todas las criaturas, desde las más simples hasta las más complejas, y para toda la creación, incluidos los quarks y los objetos inanimados, estar en Dios? Quizás la mejor respuesta comience con una analogía. Mi esposa ha encabezado la lista de personas que me han influido. Debajo de ella están mis padres, hijos y hermanos. En esta lista de personas influyentes también se incluyen amigos y enemigos, compañeros de trabajo y críticos, líderes y perdedores, exnovias y modelos a seguir inspiradores. El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Gene Sor, me influyó positivamente cuando era niño, al igual que su compañero de equipo Steven Largent. Mi lista también incluye animales y los lugares en los que he vivido, los equipos en los que he estado y las comunidades de las que he formado parte. Incluiría el país en que he vivido, aunque he visitado todos los continentes excepto la Antártida. Una lista completa de influenciadores incluiría microbios, células, gérmenes, aire, agua, temperaturas, climas, alimentos y mucho más. ¿Y Dios?
Creo que Dios me influye en cada momento de mi existencia. Un Dios omnipresente y omniinfluyente me afecta profundamente, incluso cuando no soy consciente de ello. A ver. eh, Somos experienciales, nuestras vidas, cuerpos y mundos son una serie de experiencias. No quiero decir que estemos desconectados de la realidad física. Las experiencias tienen una dimensión física. Tampoco quiero decir que la existencia sea simplemente un juego mental, pero las experiencias también tienen una dimensión mental y vivimos momento a momento como seres compuestos de experiencias con dimensiones materiales y mentales. Dios también es experiencial. Dios tiene una serie de experiencias de vida, una serie eterna. La historia de Dios no tiene principio y nunca termina, y como experiencial, otros influyen en Dios. Así es la creación en Dios. El panenteísmo dice que todas las criaturas y la creación no solo son las personas, no solo las personas, influyen en cada momento de la vida eterna de Dios. Todos estamos en la experiencia de Dios. Y mi pregunta es, ¿el diablo también está en la experiencia de Dios? ¿El diablo que quiere la destrucción de la obra de Dios y que lo odia a Dios, también lo influye a Dios? Eso no contradice lo que dice explícitamente Santiago. Te lo voy a leer. Santiago capítulo 1. Y Santiago está inspirado por Dios. No creo que Dios se haya contradecido. Santiago capítulo 1, creo que era. Acá está. Dice Santiago 1, lo voy a leer del verso 12 para tener contexto. Dice Santiago 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, el influjo que te lleva al mal, la prueba que en ella entra la influencia hacia lo malo, hacia el rechazo de las cosas de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Por ahí mi versión está mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, si todo lo creado influencia a Dios, ¿por qué Satanás no puede influenciar a Dios y hacer que Dios haga lo malo? Porque Satanás es criatura de Dios también. Los ángeles caídos son criaturas de Dios. No quiero alargar más este video, quiero dar mi parecer. El panenteísmo no es algo diferente al panteísmo, es una diferenciación sutil. Los filósofos panenteístas hablan de Dios como el alma del universo, como si el universo fuera una criatura consciente y lo material sería el universo, lo que vemos, la Tierra, el planeta, perdón, los planetas, las galaxias, la energía, eh, las partículas, todo eso físico está relacionado con Dios. Y lo ven como el cuerpo de Dios. Y Dios, la esencia del universo, y ahí donde está la relación, porque la Biblia dice que Dios es antes que el universo, antes de todo lo creado.
Si no, tenemos que negar la Biblia. El panenteísmo filosófico dice que Dios es el alma del universo. Y es cierto que está esta interrelación entre Dios, que sería el alma del universo, y el universo, que sería su cuerpo, lo cual sería una diferencia muy sutil, demasiado sutil, del panteísmo que dice que todo es Dios. ¿Por qué sería sutil? Porque yo sé que, por ejemplo, me interrelaciono con las células que conforman mi cuerpo, las células sanguíneas, en cuanto a la función que hace que yo exista como persona. Si a mí me sacan el sistema circulatorio, dejo de existir como persona, porque yo como persona estoy tan conectado con mi sistema circulatorio que sin él no puedo vivir. Y eso podríamos decir del universo material en cuanto a Dios. Pero también tenemos que decir que si Dios está tan interrelacionado con el universo, entonces Dios no podía existir antes del universo. Dios no podía ser antes de la materia, porque la materia está en relación con Dios. Dios y la materia tenían que existir al mismo tiempo. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios es antes de todo lo creado. Antes que nada existiese, Él era. Si no, tenemos que llamarlo a Jesús mentiroso. Cuando Él le dice al Padre que deseaba tener esa gloria que tenía antes de la creación, antes del acto de hacer aparecer todo lo material. Y la evidencia científica, yo he leído casi todo el libro de Oort, y él se atiene a la visión de evolución cósmica del universo, de las especies que pueblan nuestro planeta, incluso nosotros. Toda esa evidencia habla de que el universo es finito y tiene un comienzo, entonces Dios es finito, por más que los teístas abiertos digan que Dios es infinito y eterno, Dios tiene que ser finito porque el universo es finito. Si no, Dios no podría relacionarse de esa manera. Entonces la visión filosófica no es el panenteísmo, es el pandeísmo. El pandeísmo dice que Dios se fundió con el universo. Dios creó el universo, existió un tiempo antes del universo y de repente Él se fundió con el universo y se hizo uno con el universo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Y dado lo que ya hemos visto en el anterior artículo de los amigos pentecostales arminianos, podemos llegar a la conclusión que el teísmo abierto, la teología abierta, es herejía. Vea de donde se vea, está muy bien el concepto relacional de Dios, está muy bien el concepto del amor de Dios, de la preeminencia del amor de Dios, pero nos alejamos de manera definitiva de lo que la Biblia, la revelación de Dios, habla acerca de él mismo. Y esto es solo, el teísmo abierto es solo una, tiene la intención de cuadrar a Dios con nuestros sentimientos. ¿Cómo le explico a una persona que perdió todo, que perdió a sus seres queridos, que Dios es un Dios de amor? La única manera de explicar sería que Dios no previó ese accidente o lo que sea que haya pasado y que Dios no sabe todas las cosas, pero eso no es lo que dice la Escritura. Aunque nos duela, aunque no nos guste,
no es lo que dice la Escritura. Nosotros como, estoy hablando a la iglesia del Nazareno, nosotros como nazarenos somos arminianos. Tenemos el enfoque wesleyano, pero somos arminianos y creemos en un Dios que actúa, que tiene un propósito para permitir el mal y no deja de ser un Dios amoroso y conoce todas las cosas y no deja de ser un Dios soberano y no deja de ser un Dios que permite al hombre tomar sus decisiones. Porque Dios interactúa, no deja de ser un Dios que interactúa con nosotros. No necesitamos al teísmo abierto, no necesitamos la teología abierta. Para los que están quizás dudando entre el arminianismo wesleyano y el teísmo abierto, yo te animo a que reflexiones. Si sos parte de la iglesia Nazareno, reflexioná y fíjate lo que dice la escritura y la experiencia. Bien, vamos a terminar, pues se hace muy largo el video. Espero que haya sido de gran bendición este video. Otra vez aclaro, mi objetivo no es ir en contra de nadie, sino simplemente afirmar la verdad que está en la escritura, que es el juez inapelable de toda creencia nuestra. Afirmar la verdad que está en la escritura, que es el juez inapelable de toda nuestra creencia, ¿sí? Bien, si tenés alguna objeción, si querés decir algo, reflexionar, por favor, hacelo mediante el muro, ¿sí? Necesito que haya movimiento en el, en el chat del video, por favor. Así que te animo a que lo hagas. Si no estás de acuerdo, poné tus objeciones. Si estás de acuerdo, poné qué pensás acerca de esto, ¿no? Si sos de la iglesia Nazareno, también me gustaría escuchar tu opinión. Esto está dentro de nuestro ida y vuelta teológico que hay dentro de nuestra iglesia. A mí me parece correcto poder abrir los ojos a toda esta eh, experiencia teológica que se está dando en nuestra iglesia, para que podamos reflexionar y ver si esto está de acuerdo a la escritura o no, si es herejía o no. Tal vez el hereje soy yo. Te animo a que lo reflexiones, que lo sopeses con la escritura, que lo sopeses con lo racional, que lo sopeses con la experiencia, que lo sopeses con la tradición. Esa es nuestra forma de hacer teología, ¿sí? Bueno, que Dios les bendiga. Gracias si llegaste al final de este video. Por favor, compartilo y hace doble clic en la campanita para que te puedan llegar las próximas notificaciones de los videos que voy a estar subiendo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.